Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Armando Alfaro y me da muchísimo gusto que estén aquí ya conectados para esta segunda clase de finanzas personales, de educación financiera. Y en esta ocasión vamos a hablar de dos temas muy importantes que son base fundamental para empezar a hacer una proyección de tu dinero, de tus finanzas. Y es esto de la preferencia temporal, la preferencia en el tiempo, preferencia temporal, y el tema del ahorro, que pues todos los temas que tienen que ver con dinero en la economía siempre tienen una relación con el tiempo, porque si tú pones un negocio, por ejemplo, pues dices, vamos a conseguir capital y esto nos va a llevar tanto tiempo. Vamos a empezar a hacer publicidad y esto va a tener un costo y nos va a llevar tanto tiempo a clientarnos. Entonces, todos los temas económicos, todo en la vida, todo está relacionado al tiempo y es un factor muy importante que tú tienes que tomar en cuenta para hacer tus proyecciones. Ahora, yo sé que es un tema complicado porque el tiempo pasa volando y a veces, pues hay un tema que es la postergación, que a veces no nos permite tomar decisiones ya concretas, específicas y decir, ok, si mañana empiezo, por ejemplo, en el tema del ahorro, mañana empiezo y voy a separar un 10, un 15, un 20% de mi ingreso y ahora sí, ya es una realidad. Y entonces, si tú no consideras esto de la preferencia del tiempo, la preferencia temporal, pues se te puede ir la vida y muchas personas dicen, híjole, ojalá me hubieran explicado este tipo de conceptos cuando tenía 20 años, porque ahorita los 40, 20 años de ahorro, pues hacen una enorme, enorme diferencia. Entonces, por eso es muy importante que ustedes tomen en cuenta el factor tiempo y vamos a entender estos conceptos y para eso pues vamos a empezar a explicar qué es esto de la preferencia temporal. Antes de comenzar, tómate un minuto para suscribirte y recibir así el aviso sobre los nuevos videos que iré subiendo. Y no olvides darle un clic en la campanita para recibir todas las notificaciones. La preferencia temporal se explica desde el punto de vista psicológico, también desde el punto de vista económico, porque hay una relación muy importante entre la parte psicológica emocional y las decisiones que tomamos en el aspecto económico. En la parte psicológica, pues ustedes tal vez seguramente han escuchado este experimento que se hizo en una universidad en donde a unos niños se les daban unos dulces o se les daba unos malvaviscos, unos chocolates y le decían, mira, te los vamos a dejar aquí, pero si te esperas al final, en 15, 20 minutos que vamos a regresar, te vamos a dar más dulces o más chocolates y todos van a ser para ti. Pero si te los comes, pues no te vamos a dar un premio. Entonces, a partir de ahí, esta conducta se ha venido estudiando y se han dado cuenta en la psicología, los psicólogos, que las personas, conforme se van desarrollando en su vida, si tuvieron la capacidad o alguien, sus padres les enseñaron a tener este autocontrol, esta disciplina de esperarse, de tener paciencia para tener las cosas, pues en el trayecto de su vida les va mejor y pueden lograr muchísimas más cosas porque van a tener este temple, esta mm, pues capacidad para tomar mejores decisiones y no, por ejemplo, acabarse todo, ¿no? El dinero que reciben en un trabajo, cuando estábamos chicos, el domingo, en fin. Entonces, este es un tema muy importante que hay que considerar y es importante que tú evalúes qué tanto está tu preferencia temporal, si está enfocada en el corto plazo, en el hoy, o estás con condiciones de ver a largo plazo. Entonces, ¿qué es la preferencia temporal? Bueno, la preferencia temporal en economía se refiere a la valoración que los individuos otorgan a la satisfacción de necesidades y deseos en diferentes momentos del tiempo. Específicamente se describe como que como las personas valoran el consumo presente en comparación con el consumo futuro. ¿Ok? Hay personas que desde chiquitas, desde niños, ya los papás los enseñan a guardar su moneda, echarla en la alcancía
y después les dicen, ¿sabes qué? Ya que juntes una cierta cantidad de dinero, ya puedes utilizarla, ¿ok? Entonces, esa educación es muy buena de ver a largo plazo para conseguir las cosas que queremos. Pero ahora como adultos, pues nos damos cuenta que eso no es suficiente. Es buena base para empezar, es, es un buen tema ya para poder empezar a hacer cosas, pero como les digo, pues las cosas se complican porque en la educación tradicional normalmente se nos enseña que ahorramos, pero normalmente enfocado para el gasto. ¿Sí? Si nosotros pensamos en comprar un coche, pues podemos decir, hago un autoahorro, ahorro por tanto tiempo, me tengo que esperar un par de años junto el dinero, pero después me lo gasto. La idea con estos conceptos que tú vas a aprender es que tienes la opción de ahorrar también para invertir, para tener un capital y que el capital te permita ganar rendimientos, intereses, beneficios, como tú le quieras llamar, para que ese dinero te sirva para pagar cosas. Tendrías que hacer un nuevo ahorro, ahora sí, para el gasto, pero teniendo un capital. Entonces, esos conceptos son muy importantes, los tenemos que entender porque muchas personas se la pasan ahorrando, que es bastante bueno, ahorran varios años, pero se lo terminan gastando y después se quedan otra vez en ceros. Y eso, pues la verdad es que no nos ayuda para nada, sobre todo pensando en el largo plazo. Ahora, en temas de salud, la preferencia temporal también tiene mucho que ver. Y aquí ustedes ven dos imágenes a una persona que si se fijan su preferencia temporal es muy alta, piensan a corto plazo, y entonces dicen, bueno, pues no pasa nada, me como estoy, no me cuido, ya mañana empiezo y el mañana se convierte en algo que nunca llega. En cambio, una persona con una baja preferencia temporal, que parece ser como el efecto contrario, está pensando en que le conviene salir a hacer ejercicio, cuidarse, tener una buena alimentación, porque esto le va a tener beneficios a largo plazo. Entonces, la preferencia temporal en temas de salud y sobre todo en temas de carácter, aspectos mentales, emocionales, conductuales, influye de una manera muy importante en toda tu vida. La preferencia temporal influye en la salud, afectando decisiones sobre el cuidado personal y los hábitos. Quienes prefieren la gratificación inmediata, fíjense ustedes muy bien en esto, tienden a adoptar comportamientos poco saludables que se extienden también a otras áreas de su vida. Entonces, normalmente si una persona no se cuida, su capacidad no le da para ver los efectos a futuro, pues seguramente tampoco cuida la parte económica y en lugar de ahorrar para el futuro, pues decide gastárselo todo. Entonces, quienes valoran más el futuro, invierten en hábitos saludables y prevención de enfermedades, mejorando así su bienestar a largo plazo y su calidad de vida. Entonces, como les digo, si ustedes empiezan a hacerse un autoexamen, es muy importante que vayan tomando nota de qué cosas les hace falta trabajar para tener esa parte mental fuerte que les pueda ayudar a hacer pequeños, siempre los hábitos empiezan por hacer pequeños cambios en su vida. Hay personas que dicen, híjole, me cuesta muchísimo trabajo ahorrar. Pues realmente haz algo simple, empieza por algo simple como poner ese bote donde puedes echar monedas. Nosotros acá en casa tenemos esa costumbre de estar echando en un bote monedas de 10 pesos. Esas no nos las gastamos y ya cuando se llena el bote, pues lo cambiamos y nos lo gastamos, por ejemplo, me gasto en ropa o para algún viaje, etcétera, etcétera, porque de 10 pesos en 10 pesos se puede juntar bastante dinero. Ahora, en tema del ahorro, como les digo, va muy relacionado el tema en la parte de la salud, en la parte de la psicología, y en el tema del ahorro es exactamente igual. La preferencia temporal influye en el ahorro del dinero de la siguiente manera. Las personas con una alta preferencia por el presente tienden a gastar más y a ahorrar menos. ¿Por qué? Porque están buscando una gratificación inmediata. Es como los niños que les decía que si tú les dejas los dulces, los chocolates y le dices, mira, espérate porque va a haber una recompensa, al final te voy a dar más, ellos dicen, no, no, yo me los como todo, porque de alguna manera
en esta manera de pensar, el niño, el adulto piensa, ¿sabes qué? No vaya siendo que realmente no me llegue ese premio, esa recompensa. Entonces, pues mejor me lo gasto hoy. Si yo tengo dinero en el banco, prefiero gastármelo porque a lo mejor, y vienen ya conceptos que empezamos a formar, decir, como mañana va a ser más caro, capaz de que ya no alcanzo a comprarme algo. O por ejemplo, si hay una oferta, las ofertas son estos ganchos muy fuertes para que te gastes tu dinero, muchas personas dicen, híjole, a lo mejor ya mañana no lo consigo tan barato, mejor me lo compro hoy. Entonces, buscan una gratificación inmediata y se les olvida que el futuro, pues tarde o temprano, va a llegar y va a ser su realidad tarde o temprano. Aquellas personas con una menor preferencia temporal deciden pasar a futuro sus decisiones, ahorran más y entienden que esto les va a dar mayor seguridad y bienestar a largo plazo. Entonces, ustedes pueden tener un parámetro de decir, a ver, yo tengo una altísima preferencia temporal, altísima sería, prefiero gastarme todo en cuanto me llegue el dinero, o tengo una baja, muy baja preferencia temporal, es decir, prefiero ahorrar para ver el largo plazo y en qué nivel estás. Entonces tú puedes tener aquí un medidor y decir, no, sabes que yo soy equilibrado, cuando hay dinero, junto una parte, sí ahorro, pero también cuando tengo un cierto excedente me lo gasto y me gusta disfrutar, ¿no? Hay personas que en obviamente tenemos que tener un equilibrio, hay personas que caen en el extremo de ser sumamente ahorradoras pero llega un momento en que no gastan nada. Entonces acumulan, acumulan, acumulan y de repente te das cuenta que ya llevan 10, 12 años con el mismo automóvil que ya anda dando mucha lata, pero prefieren seguir ahorrando y no quieren gastar su dinero. Entonces, como en toda la vida, hay que tener un equilibrio sano en donde sí hay que ahorrar, pero también hay que disfrutar el presente. Es válido, pero acá vamos a hacer cuentas, vamos a sacar números para que tú veas, pues, si estás por lo menos haciendo un plan en donde tengas este equilibrio resuelto. Estés viendo a futuro, estés viendo el presente, lo disfrutes, que eso es un tema muy importante que tenemos que disfrutar todo este proceso. Porque si tú decides ahorrar y cuando pones en una cuenta específica una cierta cantidad, sufres, te sientes como que pierdes el control porque estás dejando esa cantidad y te urge, te pica gastártelo y te sientes mal, entonces hay un trabajo emocional que tienes que resolver. Hazte una pequeña evaluación, ve en qué rango estás, si estás en un rango de muy alta preferencia temporal o muy baja preferencia temporal, o si mantienes este equilibrio, disfrutas las cosas y también estás construyendo un futuro próspero. Ahora, ¿por qué ahorrar? Bueno, creo que nos debe de quedar a todos muy claros que inclusive he hecho, eh, bueno, la clase anterior también hablaba un poco de esto, pero hubo un video que acabo de subir de la recomendación de este libro de los principios de la economía, en donde pues básicamente el autor, Saifedean Ammous, habla de que actualmente la economía, el sistema financiero, pues está basado en la deuda. Todo el concepto desde el gobierno, pues es pide prestado, endeúdate y a ver quién termina pagando, ¿no? En el caso de nosotros, en lo particular, pues se nos dan todo tipo de facilidades para tener una tarjeta de crédito, para que vayas pagando todo a plazos y se ha llegado al extremo de que básicamente los bienes de consumo, como los alimentos, la carne, lo que consumimos todos los días, pues ya mucha gente inclusive la paga a crédito, cosa que nos lleva a un muy mal hábito financiero, porque cuando algo se atora, pues la deuda está ahí y la tienes que pagar. Entonces, el ahorrar para este autor es algo fundamental en la economía, pero tenemos que de alguna manera separarnos, quitarnos esta permanente insistencia en pedir crédito para pasar a un sistema de ahorro, capitalización, obviamente pago de deuda
para vivir libres de deuda y con la posibilidad de ¿qué? De crear capital, de crear inversiones, negocios que nos permitan tener más ingresos y que las cosas no las paguen los mismos negocios o las mismas inversiones que estamos haciendo y no salga de nuestro esfuerzo personal. Esto lo hemos escuchado mucho, pero la verdad es que ponerlo en práctica a veces es más complicado. Entonces, ¿qué nos dicen los expertos en economía, sobre todo de la escuela austriaca, que les gusta mucho el concepto del ahorro, tanto para las personas individuales, en lo privado como en lo público? Los gobiernos también deberían de tener estos hábitos financieros en donde el gobierno, si ahorra, no pide prestado, tiene una mejor capacidad para los presupuestos, inclusive no tendría ni siquiera por qué cobrarnos tantos impuestos. Pero, pues, el gobernante es muy fácil pensar que lo que recibe se lo tiene que gastar porque es parte de la dinámica política. El ahorro entonces y la creación de capital son fundamentales, fíjense ustedes, para el progreso económico y la prosperidad individual, que esto se traduce en tranquilidad emocional. Si tú sabes que estás teniendo este ahorro, estás creando un capital, pues duermes más tranquilo, te evitas mucho estrés, no te enfermas tanto, puedes planificar más a largo plazo y sin menos problemas como enfermedades, padecimientos o situaciones adversas que se dan por un factor que no se considera, que es el costo del mantenimiento. Normalmente una persona, y fíjense ustedes, aquí es una dinámica muy constante, inclusive en nuestra salud personal, en que no consideramos los costos de mantenimiento. En la salud, por ejemplo, ¿qué sería un costo de mantenimiento? Pues ir a un chequeo médico cada cierto tiempo, ir a tu dentista, a tu otorrinolaringólogo, a que te revisen de diferentes aspectos, y eso te va dando la tranquilidad que si estás bien el próximo año, pues seguramente también lo vas a estar. Pero ¿qué pasa? Hay muchas personas que no ahorran para este mantenimiento y entonces, en el tema dental, que yo lo veo acá muchísimo con Yonané, pues de repente dices tú, oye, ¿qué está pasando con tus dientes? ¿Por qué no te los has cuidado? Y hay personas que pierden una pieza, pierden otra, y eso tiene consecuencias más profundas en su salud. Entonces, pues el que no ahorra dice, oye, a ver, mañana ya traigo un problema dental, no tengo dinero, pues lo dejo para pasado. Y el pasado mañana se convierte en 6 meses, un año, 5 años, y llega un momento en que ya los problemas se convierten en algo bastante serio. Y eso mismo sucede con las cosas que compramos. Si tú te compras un coche, sabes que cada cierto tiempo le tienes que cambiar filtros, aceite, hacerle ciertos mantenimientos, cambiar amortiguadores, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? Que cuando la persona o la familia no tiene el recurso porque no ha ahorrado, su preferencia temporal es muy alta y solamente ve el corto plazo, pues sí, junta, se compra el coche, pero después cuando viene un problema mecánico ya empieza a tener una serie de deficiencias. A lo mejor ya lo deja ahí tirado el coche, o luego lo anda vendiendo porque ya no tiene para mantenerlo y todo esto se empieza a complicar. Entonces, siempre hay un aspecto en la parte de lo que es el costo en el hoy por no haber ahorrado para lo demás, son los costos de oportunidad que conforme va pasando el tiempo te das cuenta que todo te sale más caro por no haber ahorrado y hecho ahorros específicos para ciertos temas, que eso lo vamos a ver a continuación. Entonces también ayuda a fomentar una cultura de ahorro y digo, el ahorrar fomenta una cultura de ahorro y en un sistema monetario sólido puede conducir a un crecimiento sostenible y a una mayor estabilidad económica. Ahora, si nosotros leemos este libro de los principios de la economía de Saifuddin Dinamo, nos damos cuenta que es los pasos, ¿no? El ahorro, obviamente tratar de vivir sin deudas, creación de capital, inversión en tecnología o en sistemas que nos ayuden a economizar procesos para hacernos cada vez más productivos y eso lleva a una mejor calidad de vida, que es un círculo virtuoso bien interesante. ¿Por qué? Porque una persona que tiene más tiempo disponible cuando está obviamente enfocado
en el desarrollo, en el avance personal, en el avance tecnológico, siempre está creando y tiene la capacidad de ser más creativo, se le ocurren mejores cosas, hay personas que se hacen inventores, etcétera, etcétera. Y en cambio, pues hay personas que pueden decir, oye, entre más tiempo disponible, pues más flojo me hago, ya no hago nada por mí, me desatiendo. Y hay personas que les da por no hacer absolutamente nada o simplemente socializar y no tener una vida productiva. Entonces, siempre se pueden abrir vertientes, caminos y hay que estar obviamente muy claros hacia dónde queremos llegar con este sistema que vamos a crear. Porque yo siempre he pensado que para mí en lo personal, se los he dicho en otras capacitaciones, que para mí es muy importante tener tiempo disponible. ¿Para qué? Para leer, investigar, profundizar en ciertos temas para comprenderlos de una mejor manera y eso lo trato de llevar a la práctica. Como por ejemplo, el libro de Tim Harris de la semana laboral, que esto siempre lo he platicado, pues él te dice, tú puedes hacer todo este sistema de subcontratar, pagar a empresas especializadas para que tú delegues básicamente todo lo que haces, le pones, vamos a decir, todo lo que haces, se lo das a algo que tecnológicamente te ayude, programa, software, tecnología, para que todo eso se haga de forma automatizada y entonces tú puedas disfrutar la vida. Y el ejemplo es que Tim Harris, él le gusta viajar, viaja muchísimo, él es una persona que todo el tiempo está buscando lugares, playas, lugares bonitos donde vivir, vive un cierto tiempo, luego se cambia de lugar y sus experiencias son muy ricas porque convive con muchas personas. Entonces, tú podrías decir, bueno, yo con más tiempo disponible, ¿qué haría? Hay personas que dirían, bueno, me dedicaría a la cerámica, yo sería carpintero, yo pondría un taller mecánico. Cada quien podría hacer algo diferente, pero volvemos al tema, es el tiempo fundamental que tú tendrías y podrías aplicar. Y eso es muy importante. ¿Qué haría con el tiempo libre si llevo todo un sistema que me permita ganar más, tener más tiempo disponible para tener este círculo virtuoso que les estoy hablando? También genera una disciplina importantísimo, una disciplina que no solamente está aplicada en el tema financiero, sino inclusive puede ser la pauta para desarrollarte en otras áreas en el área del deporte, la cultura, eh, híjole, tantas cosas que tú puedes desarrollar si tienes este hábito de la preferencia temporal, el ahorro, la inversión, el cuidado de ti mismo. Porque aquí ya nos vamos a ir a lo que son los pasos del ahorro y esto lo vamos a ver con varios ejemplos, con diferentes números, con lo que es una alta preferencia temporal, una baja preferencia temporal, tal vez, no tal vez, más bien con un ingreso bajo, con un ingreso un poco más alto y con algo que tú puedes hacer que es mejorar tus ingresos y crear un sistema que te esté generando un flujo de efectivo constante para que todo esto esté en constante crecimiento. Entonces, si ustedes tienen alguna pregunta sobre lo que ya vimos, adelante, por favor, porque para mí es muy importante que este tema quede bien entendido, bien claro, qué es la preferencia temporal, desde el no ahorrar absolutamente nada, una alta preferencia en el presente o la persona que está en el otro extremo, que es la muy baja preferencia temporal, las personas que lo ven todo a largo plazo, que son súper ahorradoras, que no quieren gastar nada y entonces puede irte a un extremo que no es muy sano. Esta grafiquita que ustedes están viendo, esta gráfica, ustedes pueden en un papel anotar, digo, yo lo hice con estos círculos de una manera muy sencilla porque aquí voy a hacer anotaciones de números, pero ustedes pueden poner cuadritos, nada más líneas, para poner cantidades, porque aquí hay que poner ciertos porcentajes y ir sacando como una fórmula que les va a servir para destinar su dinero de tal manera que puedan tener diferentes cuentas de ahorro para diferentes necesidades. Aquí el sistema, que ahorita vamos a ver unos ejemplos, empieza con tu ingreso. Es muy claro, muy simple de entender. Si tú tienes un bajo ingreso,
y no tienes una capacidad de ahorro, la tienes muy limitada, por consecuencia, ¿qué va a pasar? Que los tiempos que vas a necesitar para hacer ahorros que te sirvan para diferentes cosas se van a alargar mucho. Entonces, ¿qué puede pasar? Que si tú tienes un ahorro muy pequeño y dices, oye, es que yo me quiero ir de viaje, necesito juntar 100,000 pesos y me puede llevar 10 años, eso desincentiva y viene pues la parte de decir, ¿sabes qué? Mejor lo cubro con un préstamo, mejor voy al banco, los pido, ya tengo esos 100,000 pesos. Esa es realmente la gran problemática cuando una persona puede ahorrar poco y entonces ese gancho del préstamo se convierte en la opción número uno, es mejor, más fácil y pues se quedan con una deuda que puede durar toda la vida. Ese es el grave problema. Entonces, hablamos de porcentajes porque aún, o sea, realmente hay que entenderlo, aún con un ingreso bajo se pueden hacer cosas. La semana pasada les decía, un ejemplo es las criptomonedas, empezar a hacer un ahorro en criptomonedas y les doy este ejemplo porque es real, o sea, lo vivo yo en el tema de Mercado Bits, en donde, miren, esto es algo importante. Cuando tú necesitas aumentar tus ingresos, hay sistemas muy buenos como el network marketing o las ventas, ¿no? Ventas directas, ventas de persona a persona, de casa en casa, como tú quieras. Pero hay personas que me dicen, oye, es que a mí no me gustan las ventas. Bueno, pues esa es la forma más fácil de empezar a tener un ingreso. Hay personas que pueden pensar, oye, pero es que a mí me gusta dar servicios financieros, pero si no sales a vender, pues difícilmente te va a llegar ese ingreso. Entonces, casi todo tiene que ver con ofrecer un servicio y aquí podemos ser muy creativos, decir, bueno, si tú no quieres ofrecerlos de persona en persona, pues también puedes contratar una empresa que te que te haga publicidad, que te promueva en redes sociales o a través de subir videos. Entonces tienes que encontrar, obviamente, la forma de dar a conocer lo que tú quieres para generar este ingreso. Ahora, te decía de Mercado Bits porque tú desde 200 pesos puedes empezar a comprar una criptomoneda, en este caso Peso Bits, puedes hacer una pequeña inversión de 1,500, 2,000, 3,000, 5,000 pesos y empezar a hacer una red como de network marketing para empezar a ganar un poco más y entonces ese extra te va a permitir tener un porcentaje más alto para ahora sí empezar a ahorrar y destinarlo a diferentes cosas. Tú puedes, en tu estructura, en tu papel o si ya lo quieres algo un poco más sofisticado, puedes apoyarte en un Excel y decir, ¿sabes qué? Yo de mi ingreso o de mis ingresos, dependiendo si tienes uno o varios, el 10, el 15, el 20% lo voy a destinar al ahorro. ¿Ok? Si tú tienes un margen muy pequeño, te queda muy poquito después de pagar tus gastos, entonces definitivamente no te va a quedar otra que pensar en cómo aumentar tu ingreso. Bien, esto no hay opción, o sea, aquí tienes que buscar. ¿Por qué? Porque bajarle a los gastos, apretarle el cinturón un poco más a la economía familiar, a veces ya inclusive no se goza, no se siente padre tener que dejar de gastar en ciertas cosas. Ahora, si tú gastas mucho, entonces ahí sí tienes que analizar si tu ingreso, si tú ganas, no sé, 40,000, 50,000, la cantidad que sea, y te lo estás gastando todo porque normalmente vas los fines de semana al centro comercial y terminas comprándote los zapatos y ya tienes 20 pares de zapatos, terminas comprándote la ropita, los vestiditos, lo que sea, o el traje, la corbata, pero ya tienes suficiente, entonces ahí sí tienes que hacer un presupuesto, controlar los gastos y cuidar que ese porcentaje que tú decides para el ahorro, pues no lo muevas y seas ahora sí muy puntual, tengas esa disciplina para que entonces todo este sistema se empiece a dar. Es también muy importante y muy necesario que empieces a pensar que tienes que tener diferentes cuentas. Yo tengo 4 cuentas bancarias para diferentes cosas.
es muy importante empezar a dispersar, dividir o diversificar tu dinero para que si tú dices, oye, yo voy a tener por ejemplo, el fondo de emergencias famoso, que puede ser desde 6 meses hasta un año, pues ese dinero que yo deposite en el porcentaje que yo defina, ese dinero no me lo voy a gastar. Ese dinero lo voy a dejar para que si tengo ese fondo de 6 meses, pues si tú tienes un ingreso de 50, que pueden ser 50,000 pesos o lo que sea, por ejemplo, 50 por 6, 6 por 5, pues necesitaría tener 30 o 300 ahí guardados, que eso es para una emergencia, que puede ser que te corran del trabajo, que cierren negocio o lo que sea, ¿no? Como de repente, oye, no me llega mi pago, entonces de ahí puedo disponer durante un cierto tiempo sin que mi estilo de vida o mi calidad de vida se afecte mucho. Entonces, ya en la práctica, la idea es que vayas creando esto y un porcentaje que puede ser aquí de un ahorro especial de inversiones, lo aproveches ahora sí directamente en inversiones, en proyectos productivos que ahorita van a ver ustedes cómo se puede construir y de aquí un porcentaje lo puedes destinar a la reinversión y otro porcentaje a que aumente tu ingreso. Al aumentar tu ingreso, puedes destinar más ahorro, un poco más de gasto y este sistema se convierte en un sistema bien interesante de abundancia constante. En este ejemplo, voy a verlo con números ahora sí y también voy a hacer una gráfica de ingreso-tiempo para que ustedes vean cómo ustedes pueden hacer algo similar y se den cuenta en cuánto tiempo pueden lograr sus metas. Cuando tú graficas esto, empiezas a visualizar de una manera mucho más exacta y podrías decir, híjole, al ritmo que vamos, pues la verdad es de que nos va a costar mucho tiempo y eso pues no incentiva y no motiva a nadie. Pero si dices, vamos a hacer este esfuerzo para lograr que en lugar de 5 años lo logremos en 2, entonces ya empiezas a hacer, es más, la misma exigencia te ayuda a ser más creativo y a buscar soluciones más rápidas, que sí lo hacemos. Y les voy a decir que yo he visto a muchas familias que cuando se trata de la fiesta infantil, el bautizo, los 15 años, comprarle el coche nuevo al hijo, bueno, hacen cosas extraordinarias, juntan el dinero en muy poco tiempo, hacen hasta rifas y cosas así, con tal de conseguir el dinero necesario para darse ese gusto, ¿no? Y la mentalidad es, bueno, no, estamos haciendo este esfuerzo, pero es que es el día, es un día especial y nos queremos dar ese gusto porque, va a ser como un recuerdo para toda la vida, pero suele ser algo muy efímero. Entonces, para que esto lo disfrutes y además tengas para seguir haciendo más cosas, pues tenemos que echar a andar esto de una manera pues más comprometida, más profesional. Entonces pongo un ejemplo de un ingreso de 200, que le digo pueden ser 200,000 pesos, $200, lo que sea la cantidad, ustedes sustituyanla por la cantidad que ustedes quieran o tengan ya en su realidad. Y aquí yo estoy poniendo dos ejemplos, el 10% para el ahorro, el 90% de gasto, porque es una persona de alta preferencia en el tiempo, es decir, es una persona que ve a corto plazo. Entonces, si yo digo, bueno, de 200, el 10%, mi capacidad de ahorro va a ser de 20 y voy a poner el 90% para juntar, ahorrar para gastos específicos, como puede ser un viaje, comprarme ropa o irme al crucero, lo que sea. Entonces, este dinero, cada cierto tiempo, pues se va a hacer cero y vas a tener que volver a construirlo. Hay personas que dicen, bueno, un 10% de esto, que son $2, 2,000 pesos, lo que sea, ahí ya lo voy poniendo en un fondo de emergencias, pero no hay nada para el largo plazo, para un plan de retiro, no hay nada para inversiones, no hay nada para proyectos productivos e inclusive, pues más o menos con esta misma estructura, muchas personas que sí han podido ahorrar una cierta cantidad
cometen el grave error de ponerle el 100% del ahorrado por muchos años en una inversión, pero no tienen un sistema de ahorro constante que les permita cada cierto tiempo volver a juntar ese dinero. Entonces, esto es un error que mucha gente comete que no deberían de cometer. Ahora, si ya nosotros lo vemos en una gráfica, pues ahí te vas a dar cuenta de los tiempos. ¿Cuánto tiempo? Porque recuerden, si yo tengo la capacidad de ahorrar 2 solamente para un fondo de emergencia o para inversiones, pues eso en una gráfica, cada año yo tendría la capacidad de tener este ahorro, que si aquí vemos los números, pues aquí llevaría 9 años para apenas llevar, ¿cuánto? Como 240 y tantos mil pesos. Entonces, si tú graficas en este ejemplo, le llevaría a una persona 24 años, solamente 24 años, para hacer un fondo de ahorro de emergencias de 6 meses. O sea, es decir, tiene un ingreso de 200, 200 por 6 son 1,200, y si tiene que ahorrar 1,200, pues tendría que pasar 24 años para tener 6 meses de ingreso ahorrado para una emergencia. ¿Te das cuenta? Pues como que, pues sí se pone triste el asunto, ¿no? Entonces, ahora, esto te puedes apoyar en el Excel que te ayuda a hacer las gráficas, pero si te dices, oye, por ejemplo, un fondo de retiro y tu tiempo, aquí es muy importante que establezcas o pongas tu edad. No, pues yo tengo 30 años, 40 o lo que sea, o 25. Y entonces mi proyecto es que yo me quiero jubilar a los 50 años. Bueno, pues tengo un tiempo de 25, 20 años en el cual puedo hacer un fondo del retiro, pero si mi capacidad de ahorro me dice solamente puedes ahorrar 50 y te va a llevar 70 años, pues algo tienes que cambiar en tu plan. ¿Me explico? Si haces un plan realista, pues bueno, tienes que hacer ajustes, ya sea en tus gastos o aumentar tus ingresos, para que tú digas, oye, yo quiero llegar a esta edad y el dato importante es con cuánto quieres tener ahorrado y si va a ser un capital para que te genere un rendimiento o como malamente muchas personas sí juntan ese dinero, pero no lo quieren invertir, lo tienen guardado en el banco o lo tienen en un sistema que les paga muy poco y cada mes se lo empiezan a comer, mes a mes se lo empiezan a gastar y ese capital les puede durar 5 o 10 años, pero después ya no van a tener un capital. ¿Y qué pasa cuando hay un evento, un accidente, una situación de emergencia, una enfermedad? Pues es una realidad. Muchas personas se terminan gastando ese pequeño capital o ese gran capital que les costó toda su vida hacer y de repente, ¡pum!, se les viene abajo en cuestión de pocos años, ¿no? Y esto es algo muy común y pasa en la realidad. ¿Por qué? Porque todos los eventos que, como les dije la otra vez, creo que la semana pasada les dije, todo el tiempo hay la posibilidad, como ahora va un huracán hacia Cancún, pues hay la posibilidad de que haya un evento terrible que te pueda destruir algo de tu patrimonio. No es común, no siempre pasa, pero puede ocurrir tarde o temprano. Tenemos que estar pensando en la posibilidad, en esa puede ser baja o alta posibilidad de que algo pase. Siempre. Oye, es que yo soy inmune, yo nunca me enfermo. Bueno, pues conforme van pasando los años, algo puede suceder que te puede sacar de balance. Ahora, vamos a ver el otro ejemplo que ya se empieza a poner mejor porque en este sistema la persona que dice, bueno, yo tengo una baja preferencia en el tiempo, decido empezar a ahorrar más, pero también tengo un ingreso mayor, entonces puedo ahorrar un poquito más y esto sería lo ideal que ustedes empezaran a hacer. Acá la persona dice, yo voy a poner un 20% para el ahorro, puedo ahorrar 40 y entonces yo ya puedo distribuir un 30 al corto plazo, un 30 al mediano plazo, un 40% a largo plazo y entonces estas cifras, conforme va pasando el tiempo,
pues les puede servir para muchísimas cosas. Ahora, el único problema en este sistema es que no hay todavía un porcentaje para inversiones ni para proyectos productivos, pero sí se puede dar. Ahora, si esto ya lo graficamos como en el ejemplo anterior, pues ya cambia la cosa y ya se empieza a poner un poco más interesante. Aquí, por ejemplo, con los mismos datos, a esta persona le llevaría solamente 8 años, que para mí es muchísimo tiempo, para tener un fondo de emergencias de ingresos de 6 meses, que esto normalmente es, si algo llegara a pasar, pierdo mi trabajo, ya no tengo esa fuente de ingresos principal, podría estar viviendo tranquilamente 6 meses gastándome ese dinero. Y en ese tiempo yo ya buscaría qué hacer, ¿no? Ya tendría el tiempo sin la presión de que ya mañana tienes que pagar y no tienes el dinero para poder pagar deudas, seguir pagando la tarjeta o tus gastos del día. Entonces aquí yo lo grafico. Aquí estoy ahorrando para un evento, para un viaje o lo que sea, y es el puntito rosita que está aquí. Entonces, una persona en el transcurso del tiempo puede ir ahorrando una cierta cantidad y si decides, pues en un momento dado, ese dinero, pues te lo gastas, pero aquí, por ejemplo, estamos viendo que esta persona también está creando un fondo de emergencias, tiene un plan de retiro, entonces ya empieza a tener un poquito más de capital. El riesgo pues sigue siendo alto porque hay la posibilidad eh, la posibilidad de crear un capital a largo plazo, pero el riesgo está en que en cualquier momento puede ocurrir algo que te haga gastar este dinero, porque todavía no hay una inversión, un capital importante que te permita aumentar tus ingresos. La mejor opción, pues, sería esta que les voy a platicar a continuación. Es trabajar en generar ingresos adicionales, que ahí es donde viene la parte de ponernos creativos, de aplicar, ¿no? Como el ejemplo que les doy de las criptomonedas. Oye, pues obviamente que todo implica ventas, pues o promoción o recomendar o lo que tú quieras. Es como si a ti te contrata una agencia de seguros y eres tímido o tímida y dices, híjole, no voy a hacer llamadas, no voy a hablarle a nadie, pues ¿cómo aumentas tus ingresos? La idea entonces es aumentar ingresos de entrada, porque pues obviamente es de donde te vas a hacer de un ahorro más alto y entonces ya empiezas a poner ahora sí algo más interesante. Aquí destino un 20% para el ahorro, me quedan 200 y empiezo a distribuirlo de una manera diferente. Aquí divido, fíjense ustedes, aquí es la enorme diferencia, un 70% para esto nada más, para esta sección y un 30% dividido en dos, bueno, es un 20% que voy a empezar a hacer un fondo para cuando se presente la oportunidad de hacer una inversión y un 10% para en un futuro hacer un proyecto productivo. Ojo, esto en el lapso de tiempo te puede llevar años, pero como les decía, en la preferencia temporal hay personas que empiezan a hacer las cosas con demasiado estrés porque las quieren hacer en tan corto plazo que empiezan a tomar malas decisiones y en lugar de ir creando el capital, deciden, bueno, no junto nada para fondo de emergencias, no hago ningún ahorro para ningún viaje, ningún curso ni nada, y todo se lo brincan para acá, lo meten en una inversión porque ya quieren empezar a hacer un negocio y entonces pasa algo, por ejemplo, una enfermedad, un accidente o lo que sea, y no tienen el dinero suficiente para poder saldar esa parte. ¿Me explico? Esta parte es muy importante, de veras, de tener la disciplina de también esperar el tiempo necesario para crear los fondos, crear el capital y menos que te urja porque ya se te vino la edad encima, pues entonces tendrías que hacer cosas diferentes, pero tratando de tener siempre las cantidades para todo esto. Déjenme borrar. ¿Por qué? Porque es muy importante que ustedes vean cómo va el flujo. Ahora, en este sistema, como les venía diciendo, se necesita mucha disciplina, se necesita trabajar por un tiempo en generar ingresos mayores
para que esto se convierta en un sistema, podríamos decir, autosustentable, muy sólido financieramente, pero tienes que hacerte a la idea de que en el camino se pueden presentar, entre comillas, oportunidades en donde muchas personas dirán, oye, pero es que yo ya tengo una lana aquí en un fondo de emergencias, ya tengo 6 meses ahorrado, un año ahorrado para casos de emergencia, pero después viene esa, híjole, empieza a picarte, a sentir esa necesidad de que esto también lo podrías pasar a una inversión, porque aquí le vas a ganar más y dices, híjole, yo luego lo hago otra vez, ¿no? Sí, ese es un riesgo que se da mucho, o por ejemplo, por cuestión de estatus, pues tengo una lana ahorrada para cuestiones muy personales o para cuestiones de salud y de repente me dicen, oye, pues es que fíjate que hay un cochecito muy bonito, un Mercedes, un Porsche de alta gama. Dices, pues tengo el dinero, chin, me lo gasto. ¿Y eso qué te trae? Más gastos. Ahí el riesgo es que te empiezas a desbalancear en tus finanzas y siempre como la ley de Murphy, cuando hay algo que no te esperabas, viene un problema y entonces pues te quedas o con una deuda o con algo que te genera un gasto, porque por ejemplo un coche, una casa propia, a partir de ahí hay gastos y gastos y gastos. Ahora, ya distribuyendo el dinero de esta manera, en donde un 20% va al ahorro, tienes 200 para el ahorro, distribuyes el 70%, que es, bueno, ya el 70%, un 30% para el corto plazo, un 30% para acá, un 40% para acá, y esto, pues ya empiezas a tener, ahorita van a ver la gráfica, una gráfica que te permite hacer más cosas. Tienes un 20% de los 200 que va para inversiones y tú te puedes poner metas muy específicas en cada uno de estos rubros. Por ejemplo, pues bueno, de 42 en 42, tú puedes decir, yo quiero llegar a 500, puedo llegar a 1000, puedo llegar a 5000, o cuando ya tenga tanto dinero, ahora sí, específicamente en tema de inversión, ya busco el instrumento que yo quiero para que haya un retorno, un beneficio, un rendimiento que un porcentaje lo puedo reinvertir y otro porcentaje pues viene para acá y te ayuda a tener un ingreso más alto. Y también y proyectos productivos. Ahora, ¿qué pasa? Que en este sistema empiezan a ocurrir muchas cosas. Aquí grafico todo. ¿Qué pasa? Que puedes acceder, como en los juegos de estos del monopolio, cuando ya tienes casitas, hoteles y demás, pues tus ingresos empiezan a ser más altos, los los tiempos se empiezan a cortar y aquí viene la parte interesante, que cuando tú ya tienes, por ejemplo, un ahorro, perdón, una inversión que te está dando un porcentaje específico, tú puedes utilizar parte de eso para potencializar otros proyectos o fortalecer tus ahorros en diferentes rubros. Ahora, aquí el sistema baja muchísimo el riesgo porque aquí hay la posibilidad de crear un capital a mediano y a largo plazo. Esto es bien importante. Tú tienes que definir tu ventana de tiempo con tu edad actual y decir, ok, me quedan 5, 10, 15, 20 años por delante en el cual yo voy a estar trabajando para crear este sistema. Y digo sistema porque no se trata nada más de inversión, 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 proyectos productivos. Es de tener los ahorros en diferentes aspectos para, por ejemplo, un seguro de gastos médicos. No es lo mismo pagar un seguro de gastos médicos con un capital de trabajo o con un negocio, con una inversión, que tener que hacer cada mes sacarlos de lo que es tu ingreso directamente. Entonces, ahí va a cambiar mucho. Por eso les digo, cuando ya tienes un sistema en donde ya tienes inversiones y otros ingresos, tú puedes decir, bueno, de aquí pago el seguro de gastos médicos, inclusive puedo pagar un seguro mucho mejor y no estoy afectando mi ahorro, mi ingreso, sino que sale de una inversión.
y tienes más posibilidades, ya se empiezan a hacer cosas más interesantes. Bueno, voy a leer sus preguntas, hay dos preguntas. Mm, Ingeniero Pedro Arévalo, a mis 53 años, el tiempo es lo más preciado para mí que el dinero. Bueno, es que ahí es donde vienen los temas de creencias. El tiempo y el dinero tienen que ser igualmente preciados, ¿sale? En función de esto, mis inversiones deberían de ser de menor y a mediano plazo. Pero aunque tengo baja preferencia con el tiempo, no es contraproducente. Es decir, yo quiero disfrutar de mis viajes y metas antes de llegar a una edad donde ya no pueda disfrutar. ¿Cuál sería la recomendación más asertiva para lograrlo en corto tiempo? Sí, es una realidad y eso, por ejemplo, en mi caso también me pasa decir, ok, yo ya estoy enfocado en si quiero viajar y todo eso, lo tengo que hacer ya, porque en un cierto plazo de tiempo, pues ya no voy a poder caminar las distancias o correr o hacer ciertas cosas en el tema de los viajes. Entonces sí tengo que planificar muy bien mis tiempos. Pero como les decía, tiene que haber un equilibrio. Ahora, volvemos, los tiempos y tu preferencia del tiempo, pues empiezan con tu edad, ¿ok? Empiezan con tu edad. ¿Qué sucede si tú dices, bueno, yo tengo 55 años, mi tiempo a largo plazo, pues no son 20 años, a lo mejor son menos, tienes que echar a andar mucho más rápido los procesos para que te alcance a cubrir todas las áreas de tu vida. El muy corto plazo, el mediano plazo y la posibilidad de un largo plazo. ¿Por qué? Porque vamos a pensar, ¿qué pasa con aquella persona adulto mayor que pensó en un mediano o largo plazo, pero también su vida se extiende más de lo que ya había planificado? Muchas personas dicen, bueno, pues yo si llego a los 80 años está bien, ¿no? Y hago todo y vamos a pensar en este plazo de tiempo, a los 60 viajé, fui, vine, me gasté casi todo mi dinero, sí tengo una pequeña inversión, pero después a los 70, 75, 80 años vienen problemas de salud, te lo empiezas a gastar, a gastar, a gastar, y tú, a lo mejor tu expectativa de vida no lo esperabas, pero llegas hasta los 100 años, y de los 90 a los 100, que son 10 años, la podrías pasar muy mal si no creaste un fondo específico ya para el muy largo plazo. Entonces hay que considerar todo eso y tenemos que ir balanceando. Por eso les digo que es un proceso de ir paso a paso y conforme vas teniendo la capacidad de un ingreso mayor, pues le vas poniendo ahora sí que tus canicas al proyecto de aquí, la vas al proyecto de acá o al proyecto de hasta acá, considerando siempre los tres tiempos, tu corto, tu mediano y tu largo plazo. Siempre, todo el tiempo, aunque se te empiece a cortar porque dices, oye, ya voy a los 60, ya voy a los 70, siempre tienes que pensar en tu corto, en tu mediano y en tu largo plazo. Hay personas, y aquí ya todo depende de tu mentalidad, que dicen, ¿sabes qué? Yo no pienso dejar nada, yo no pienso hacer herencia, yo me voy a gastar todo mi dinero, lo que tenga lo vendo y me lo gasto. Perfecto. Una mentalidad que muchos empresarios tienen de decir, oye, si yo pude construir todo esto en mi etapa de vida, de los 20 a los 40 años, 50 años, pues todos tendríamos la misma capacidad. ¿Y qué pasa? Que ahí es donde, dependiendo cómo hayamos enseñado a nuestros hijos, pues resulta que si enseñaste a tus hijos a ser holgazanes o solamente tener un solo ingreso, no les enseñaste cuestiones de finanzas, pues ellos lo que van a estar pensando es, pues a qué hora se muere mi papá, mi mamá para que me deje la propiedad o la herencia para yo vivir de esas rentas. Entonces, pues la idea es la herencia, y esto también lo he dicho muchas veces, pues es enseñar o dar educación financiera y no tanto pues esperanzar a los hijos a que les vas a dar una propiedad. Esa es mi forma de pensar. Entonces, cada uno de ustedes tiene que especificar cómo quieren que sea su vida y la de sus hijos. Ahora, ya para terminar, pues les recomiendo de veras todos estos libros de Saifedean Amos que vienen de la Escuela Austriaca Economía, en donde pues enseñan este tipo de temas, de filosofía, todos estos conceptos que no se ven en la escuela keynesiana, que no se ven en la escuela que está influida por el sistema de deuda, porque allá lo que te dicen es que
Al contrario, te dicen, si ahorras mucho y no lo gastas, no incentivas a la economía porque lo que se necesita es que haya gente gastando su dinero, pidiendo prestado, y es un sistema que así se ha mantenido con todos los problemas. Para la Escuela Austriaca de Economía, el ahorro es crucial porque financia la inversión en bienes de capital, lo que lleva al crecimiento económico. El capital, por su parte, es visto como una estructura compleja que requiere tiempo y correcta coordinación para ser productivo. No es nada más la idea de hacer un capital, poner un negocio, sino es todo el mantenimiento, todo lo que lleva que eso se modernice, se le dé mantenimiento, se esté renovando la maquinaria, los equipos, la tecnología, el software, que todo eso con el tiempo pues se va deteriorando. Entonces no nada más es de poner una inversión y ya, siempre hay que estar buscando lo que hay para mejorar. Y la intervención en las tasas de interés y la política monetaria pueden descoordinar esta estructura. ¿Qué pasa? Que bueno, pues hay personas que dicen, no, pues hay que esperar que el gobierno nos pague, que el gobierno ponga lo que son las becas, y entonces le cargamos mucho la mano al gobierno, pero cuando el gobierno la pasa mal económicamente o no lleva una buena administración de los recursos, pues no podemos vivir del presupuesto gubernamental. Entonces, por eso es muy importante hacer una estructura que sea controlada 100% por nosotros y no dependa tanto de otras personas. Este es el concepto. Espero que hayan venido tomando notas de todo esto y déjenme terminar de leer esta última pregunta. De hecho, la escuela austríaca también da mucho peso al oro, sí, al dinero fuerte, sí, efectivamente, al dinero sólido, sound money, que es el oro o el Bitcoin. Amigos, amigas, yo me despido. Muchísimas gracias. Me dio muchísimo gusto. Espero que esta información les haya servido y nos vemos en el próximo video.